yo solía creer que ser trillizo era el lazo más fuerte del mundo. Un pacto de sangre que nos hacía invencibles contra el resto. Hasta que el día que mi hermano Mario me encontró besando a un chico en el sótano de nuestra casa en el Albaicín, y en lugar de golpearme, me miró como si yo fuera el monstruo que siempre había temido en sus sueños. Aquella noche, mientras el eco de la Alhambra nos envolvía en silencio, supe que nuestra Trinidad se había roto para siempre, y que la verdad que llevaba años enterrando en mi pecho era el arma que destruiría todo lo que amábamos. Mi nombre es Rafael, y nací en Granada hace 28 años, en una noche de tormenta que la gente del barrio aún recuerda como el presagio de 3 almas entrelazadas. Éramos idénticos, Mario, Javier y yo, 3 gotas de agua en el molde de nuestra madre, Carmen, una viuda que lavaba platos en el Sacromonte para criarnos. Papá se había largado antes de que pudiéramos caminar, dejando solo deudas y un viejo reloj de pared que marcaba las horas con un tic-tac acusador. Crecimos en un piso estrecho del Albaicín, con vistas a la Alhambra que brillaba como un sueño inalcanzable desde nuestra ventana sucia. Mario era el mayor por minutos, el que siempre tomaba las decisiones. Raf, no llores, que Javier y yo estamos aquí. Javier, el callado, el que dibujaba grafitis en las paredes de yeso para escapar de la realidad. Y yo, el mediano, el que mediaba, el que sonreía para que no se notara el vacío que me carcomía por dentro. Desde niños, éramos inseparables. Jugábamos al fútbol en la Plaza Nueva, robábamos mangos de los huertos en el Realejo, y jurábamos que nunca nos separaríamos. Pero ya entonces, en la pubertad, sentía algo distinto. Mientras Mario ligaba con chicas en las fiestas de la Feria de las Angustias, y Javier se enredaba en besos torpes detrás de la catedral, yo observaba desde las sombras, con el corazón latiendo no por curvas suaves, sino por las líneas duras de sus amigos, por el roce accidental de un hombro en el vestuario del gimnasio del barrio. Lo negaba, claro. Me decía que era admiración fraternal, que era normal soñar con cuerpos como los míos. Pero las noches en que compartíamos la cama de matrimonio porque el piso era pequeño, me despertaba sudando, con el calor de sus respiraciones recordándome que yo era el intruso en nuestra hermandad perfecta. Nuestra madre lo sabía, o al menos lo intuía. Nunca decía nada, pero sus ojos se nublaban cuando me veía peinarme el pelo con más cuidado que mis hermanos, o cuando rechazaba las invitaciones de las vecinas para echar un polvo y casarte de una vez. Ella, que había crecido en un pueblo de Jaén donde los maricones eran lapidados con palabras, me protegía con su silencio feroz. Rafaelito, come más, que pareces un fantasma, me decía, empujando un plato de migas con las manos temblorosas. Pero el peso de su amor era una cadena, me obligaba a fingir, a ser el hijo que Granada esperaba. Hétero, macho, el trillizo que no fallaba. La sociedad del barrio no perdonaba fisuras. En el Albaicín, donde las calles serpentean como venas antiguas, los hombres se miden por el volumen de sus risas en las tascas y por el número de conquistas que presumen con cerveza Alhambra en la mano. Mis hermanos se encajaban perfecto, Mario, mecánico en un taller de la carretera de Málaga, con novia nueva cada mes y un Ford viejo que arreglaba para impresionar. Javier, barman en un local de flamenco en el Sacromonte, con tatuajes que contaban historias de noches locas y mujeres que lo seguían como gatos en celo. Yo era el profesor de historia en un instituto de la Chana, el que corregía exámenes hasta la madrugada, el que leía a Lorca en secreto porque sus versos sobre el amor prohibido me cortaban la respiración. Pero en público, salía con chicas. Con Lucía, la hija del tendero, que besaba como si fuera un deber. Con Ana, la turista catalana que se reía de mis chistes malos. Fingía orgasmos, fingía deseo, y cada vez que terminaba, el vacío se agrandaba como un pozo en el desierto de tabernas. El dolo empezó a acumularse en las grietas de nuestra vida diaria. Mario, con su machismo de obrero, me pinchaba en las cenas familiares. Raz, cuando vas a traer a una tía de verdad. No como esas niñatas que duran 2 semanas. Javier reía, pero sus ojos decían que él también lo notaba, que mi soledad era un secreto que nos avergonzaba a todos. Mamá intervenía con un dejad al chico en paz, pero su voz era un susurro, como si temiera que las paredes de cal oyeras. Y yo tragaba, siempre tragaba. Me tragaba las lágrimas en el baño del instituto cuando un alumno me preguntaba por qué no tenía fotos de novia en el móvil. Me tragaba el asco cuando Mario me contaba sus folladas gráficas, describiendo pechos y gemidos que me revolvían el estómago. Me tragaba el amor que sentía por Diego, el chico del gimnasio,
con quien intercambiaba miradas en el espejo mientras sudábamos bajo las luces fluorescentes. Diego era mi pecado privado. Lo conocí hace 2 años en el Polideportivo Municipal. Un moreno de 25 con ojos verdes como el genil en primavera y una sonrisa que desarmaba murallas. Era estudiante de arquitectura, de un pueblo de Córdoba, y entrenaba para olvidar a un ex que lo había dejado por una mujer. Hablábamos de todo, de la Granada turística que ahogaba la auténtica, de las cuevas del Sacromonte donde el flamenco curaba almas rotas, de cómo Lorca había muerto por amar demasiado. Pero nunca tocábamos lo obvio, hasta una noche de lluvia torrencial, cuando el gimnasio cerró tarde y nos quedamos solos en el vestuario. Rafael, ¿por qué huyes siempre?, me dijo, con el agua goteando de su pelo. Y yo, temblando, lo besé. Fue como romper una presa, sus labios salados, sus manos firmes en mi cintura, el mundo reduciéndose a ese vapor caliente. Desde entonces, nos veíamos en secreto, en su piso en el Zaidín, en los bancos del Paseo de los Tristes al atardecer, en el sótano de mi casa cuando mis hermanos salían. Pero el secreto es un veneno lento. Cada encuentro me llenaba y me vaciaba al mismo tiempo. Diego quería más, ven a mi familia, preséntame a la tuya. No podemos vivir así, como ladrones. Y yo le respondía con excusas, con miedos que no podía nombrar. Porque ¿qué pasaría si Mario lo supiera? Él, que una vez había roto la nariz de un vecino por un comentario homofóbico, pero que en privado repetía chistes de maricas en las tascas. ¿Y Javier? Él, que me cubría las espaldas en las peleas de barrio, pero que evitaba mirarme a los ojos cuando salía con sus novias. ¿Y mamá? Dios, mamá, que rezaba el rosario por las noches pidiendo que sus hijos fueran normales. Yo era el eslabón débil, el que cargaba el estigma por 3. Me odiaba por ello, pero más me odiaba por no poder parar. Las tensiones crecían como la hiedra en las paredes del Albaicín. Una cena familiar en Navidad, con el olor a pavo asado y vino de la Alpujarra, Mario bebió demasiado y soltó: Raz, eres el único que no folla. ¿Eres monje o qué? Javier rió nervioso, mamá derramó la sopa. Yo forcé una sonrisa y dije: espera a ver, pronto sorprendo. Pero por dentro, ardía. Esa noche, llamé a Diego llorando, y él vino, me abrazó en la oscuridad del pasillo, susurrando: te quiero. Joder, déjame entrar en tu vida. Al día siguiente, en el instituto, un alumno me gritó maricón en el recreo, y no respondí. Solo me encerré en el baño y vomité el desayuno. Otro golpe, Javier se prometió con su novia, Marta, una chica de Málaga con risa contagiosa. La boda sería en la catedral, un evento que uniría al barrio. Me pidieron que fuera padrino, y acepté, aunque el traje me apretaba como una soga. En la fiesta de compromiso, en una terraza con vistas al río Darro, vi a Mario coqueteando con una camarera, y a Javier bailando con Marta, y sentí que mi vida era un eco de la suya. Diego me mandó un mensaje: te echo de menos. Ven. Fui, a su piso, y nos amamos con furia, dejando marcas en la piel que tuve que esconder con camisas de manga larga. Pero al volver, mamá me miró y dijo: hijo, tus ojos están muertos. ¿Qué te pasa? Mentí, como siempre. Nada, cansancio del curro. La represión se volvía asfixiante. En el gimnasio, Diego y yo fingíamos ser solo amigos, pero un día, un compañero nos vio rozarnos las manos y murmuró: pareja de maricones. Mario lo oyó, trabajaba cerca y esa noche me confrontó en el taller: dime que no es verdad, Raz. Dime que no eres como esos. Su voz era un trueno, sus puños apretados. No sé de qué hablas, balbuceé, y salí corriendo. Esa humillación me dejó mudo por días. No comía, no dormía. Javier notó algo y me preguntó en privado: hermano, si hay algo. Pero callé. Siempre callaba. Porque amar a Diego era mi traición, y traicionar a mis hermanos era peor que la muerte. El clímax del adolo llegó en Pascua, cuando el barrio se llenaba de procesiones y el incienso ahogaba los pecados. Mamá enfermó de repente un dolor en el pecho que el médico diagnosticó como estrés acumulado, y nos reunimos en el Hospital Virgen de las Nieves. Mientras esperábamos resultados, Mario y Javier hablaban de futuro, casas, hijos, vidas hetero que yo nunca tendría. Raz, tú serás el tío soltero que mima a los sobrinos, bromeó Mario.
Reí, pero por dentro se rompió algo. Esa noche, solo en casa, Diego vino a consolarme. Nos besamos en el sofá, perdidos en el deseo, sin oír la puerta. Mario entró temprano del turno, oliendo a aceite y rabia. Nos encontró allí, enredados, con la ropa a medio quitar y el silencio roto por su grito: ¿qué coño es esto? Diego se levantó, pálido, yo me quedé congelado, el mundo deteniéndose como el reloj de papá. Mario, espera, susurré, pero él ya había visto todo, mi verdad, desnuda y cruda. No me pegó. Peor, me miró con asco, con piedad, como si yo fuera un extraño. Eres mi hermano, pero esto. Esto no. Salió dando un portazo, y Diego me abrazó, pero yo lo aparté. Ve. Por favor. Cuando se fue, me derrumbé en el suelo, las lágrimas quemando como ácido. La Trinidad se había astillado, y el vacío era un abismo. Los días siguientes fueron un infierno envuelto en niebla. Mamá salió del hospital con pastillas para el corazón y una sonrisa forzada que no engañaba a nadie. Hijos, uníos por mí, nos dijo en la cocina, con el vapor del café subiendo como humo de ofrenda. Pero la grieta ya estaba allí, invisible pero palpable, como las fallas en las paredes de la Alhambra después de un terremoto. Mario no me hablaba. Me dejaba notas en la nevera, cena en el micro. Javier intentaba mediar, con palmadas en la espalda que dolían más que consuelos: dale tiempo, Raf. Es shock. Pero yo sabía la verdad, el shock era mío. Cada mirada esquiva de Mario me recordaba que yo era el culpable, el que había mancillado nuestra sangre. Diego llamó una docena de veces. Ven, hablemos. No puedes esconderte. Bloqueé su número. No por vergüenza, eso vendría después, sino por pánico puro. Si lo dejaba entrar más, ¿qué quedaría de mí? En el instituto, daba clases como un autómata, recitando fechas de la Reconquista mientras mi mente revivía el portazo de Mario. Los alumnos notaban mi distracción. Una chica, Paula, me preguntó después de clase: «Profe, ¿está bien? Parece que le han robado el alma». Sonreí débilmente. La historia siempre roba almas, Paula. Es su precio. Noches en vela, caminando por el Albaicín bajo la luna que teñía los tejados de plata. Pasaba por la placeta donde jugábamos de niños, por la tasca donde Mario me había enseñado a beber sin atragantarme. Todo era un reproche. Me imaginaba su rabia, él, el protector, el que había peleado por mí en el instituto cuando los matones me llamaban niño de mamá. ¿Cómo podía yo, su espejo genético, traicionarlo así? Pensaba en papá, el ausente, y me preguntaba si él también había huido de un secreto similar. Mamá lo mencionaba poco, solo que era un hombre de Jaén con sueños más grandes que Granada. ¿Sueños o miedos? La represión se convirtió en autodesprecio. Empecé a evitar los espejos, porque mi reflejo, idéntico al de mis hermanos, me mentía. Fui al confesionario de la iglesia de San Salvador, arrodillado en la penumbra con olor a cera y pecado. Padre, he mentido a mi familia. He amado mal. El sacerdote, un viejo con voz de grava, murmuró: el amor es de Dios, hijo, pero el cuerpo engaña. Reza por pureza. Salí peor, con el rosario apretado en el bolsillo como una condena. Intenté volver con Lucía, la ex, para probarme que podía ser normal. Cenamos en un restaurante de la Baby Rambla, con luces de colores y turistas riendo. La besé en la mejilla al despedirnos, y ella dijo: Raf, eres dulce, pero no te creo. Tenía razón. Mi deseo era un río seco, desviado hacia donde no debía. Mario rompió el silencio una semana después, en el taller. Me llamó por teléfono: ven. Hablemos como hombres. Fui, con el corazón en la garganta, oliendo a gasolina y metal caliente. Él estaba inclinado sobre un motor, sucio de grasa, sin mirarme. Siéntate. Obedecí, en una caja de herramientas que crujió bajo mi peso. Lo que vi. ¿Desde cuándo? Su voz era un cable pelado, listo para chispear. Años, admití, la palabra saliendo como un eructo. Silencio. Luego, ¿Javier lo sabe? No. Otro silencio, eterno como el de las procesiones. Eres mi hermano, Raf. Pero esto.
Cambia todo. Mamá no lo aguantaría. El barrio. Joder, nos mirarían como a bichos. Lágrimas en sus ojos, y en los míos. Lo siento, susurré. Él se levantó, me dio una palmada en el hombro dura, no tierna. Inténtalo esconder mejor. Por nosotros. Salió, dejándome con el eco de su perdón condicional. Esa noche, Javier me encontró en el balcón, fumando un cigarro robado de su paquete. Mario me lo contó. Su voz era neutra, como si hablara del tiempo. Me tensé. Y se encogió de hombros, mirando las luces de la Alhambra. Eres tú, Raf. Siempre has sido tú. Por primera vez, sentí alivio. Hablamos hasta el alba, de sus dudas pasadas, de cómo Marta lo había hecho normal, de cómo envidiaba mi coraje. No es coraje, dije. Es una cárcel. Me abrazó, como en niños, y por un momento, la Trinidad resucitó. Pero era frágil, como cristal moruno. Diego reapareció en mi vida como un fantasma benigno. Me esperó fuera del instituto, con una rosa de los puestos del mercado. No huyas más. Fuimos a su piso, y allí, entre sábanas revueltas y promesas susurradas, intenté contarle. Mi familia. Lo saben. O lo intuyen. Él me besó la frente. Entonces, déjame ayudar. Quería creerle, pero el miedo era un ancla. Las semanas siguientes fueron un baile precario, citas robadas en el Parque de las Ciencias, donde los niños reían ajenos a los secretos, mensajes codificados que borraba al instante. Mario fingía normalidad en las cenas, pero sus chistes eran punzales velados. Javier mediaba, pero su compromiso lo distraía. Mamá empeoraba, tosiendo en las noches, y yo me culpaba, mi verdad la estaba matando. El punto de no retorno llegó en junio, con el calor sofocante que hacía bullir el Genil. La boda de Javier se acercaba, y yo, como padrino, debía organizar la despedida de soltero. Mario insistió en un viaje a las cuevas del Sacromonte, flamenco, vino y mujeres de alquiler si hacía falta. Para que veas cómo se hace, Raf. Acepté, por paz. Pero en la cueva, con el eco de palmas y guitarras rasgueando duende, bebí demasiado. Un gitano me leyó la mano, amor dividido, hermano. Elige o te parte. Reí, pero el alcohol soltó la lengua. Cuando Mario me arrastró a un rincón oscuro para hablar de hombres, confesé, no puedo fingir más. Amo a un hombre. Él palideció, el vino derramándose de su copa. Cállate, idiota. ¿Quieres joder la boda? Pero ya era tarde. Javier oyó, y el trío se enfrentó allí, entre sombras y humo de tabaco. Mario explotó, eres una vergüenza. ¿Qué dirá mamá? El barrio. Javier lo calmó, es familia, coño. Pero yo, ebrio de rabia contenida, grité, la vergüenza es vivir mintiendo por vosotros. Corrí, tropezando en las escaleras empedradas, hasta el río. Me senté en la orilla, el agua negra lamiendo mis pies, y lloré por primera vez sin vergüenza. Diego me encontró horas después, le había mandado un mensaje. Se acabó, le dije. Todo. El aftermath de esa noche fue un vendaval que arrasó con las apariencias. Javier pospuso la despedida, alegando problemas familiares, y Marta, intuitiva como era, me miró en la siguiente cena con ojos de compasión que me quemaban. Si necesitas hablar, empezó, pero la corté, no hay nada. Mentira piadosa, la última que me permití con ella. Mario se encerró en sí mismo, trabajando dobles turnos en el taller, volviendo a casa oliendo a sudor y silencio. Cuando nos cruzábamos en el pasillo, murmuraba un buenas noches, que sonaba a despedida. Mamá notó la tormenta, su tos empeoró, y una noche me encontró en la cocina, con las manos temblando sobre una taza de manzanilla. Rafaelito, ¿qué ha pasado con tus hermanos? Nada, mamá. Hombres siendo hombres. Ella suspiró, tocándome la mejilla. La sangre no miente, hijo. Pero el corazón. Ay, el corazón es traidor. Diego se convirtió en mi salvavidas, aunque el mar aún rugía. Nos mudamos temporalmente a su piso en el Zaidín, un barrio obrero con bloques grises y balcones llenos de geranios rebeldes. Allí, por primera vez,
Amé sin horarios ni mentiras. Cocíamos paella en su cocina diminuta, veíamos atardeceres desde la ventana con vistas al cortijo abandonado, y hablábamos de futuro, un piso propio en el Realejo, viajes a Córdoba para ver las mezquitas que lo inspiraban. Seremos libres, Raz, decía él, trazando mapas en mi piel con los dedos. Pero la libertad tenía precio. Llamadas ignoradas de Javier, mensajes de Mario que borraba sin leer. Y el barrio, rumores empezaban a filtrarse, como el viento del siroco que trae arena del desierto. Una vecina, la de la frutería, me miró torcido al cruzarnos. ¿Todo bien por casa, Rafael? Se oyen cosas. En el instituto, el estrés me alcanzó como una ola. Un profesor colega, gay él mismo pero casado con una mujer por las apariencias, me invitó a un café en la cafetería de la facultad. Sé lo tuyo. Pasa aquí más de lo que crees. Únete al grupo de apoyo en la universidad. Dudé, pero fui. Una sala anodina en el edificio de psicología, con 10 almas variopintas, un estudiante trans de Motril, una lesbiana abogada de Sevilla, un padre de familia que lloraba por su doble vida. Hablé por primera vez en voz alta, soy trillizo, y mis hermanos me ven como un error genético. Las lágrimas cayeron, y con ellas, un peso se aligeró. No era solo. Granada, con su historia de exilios y pasiones ocultas, albergaba más verdades rotas. Pero la curación era lenta, como el goteo de una fuente en la plaza de Vivarrambla. Mamá tuvo una recaída, y en el hospital, mientras Javier y Mario discutían en el pasillo, y yo los oía a través de la puerta, entré solo a su habitación. Ella, pálida bajo las luces frías, me tomó la mano. Dime la verdad, hijo. ¿Es por amor? Asentí, la garganta cerrada. Sí, mamá. Amo a un hombre. Silencio, roto solo por el pitido del monitor. Luego, una lágrima rodó por su mejilla arrugada. Entonces, vive por él. Yo solo quiero verte entero. Fue su absolución, la primera grieta de luz en mi oscuridad. La abracé, oliendo a desinfectante y jazmín de su perfume barato, y juré que no la decepcionaría más. Mario pagó el precio de su rigidez primero. En el taller, un cliente oyó los rumores. Granada es un pueblo grande con chismes pequeños y le dijo, oye, tu hermano el maricón, ¿eh? Cuidado, que contagia. Mario lo golpeó, rompiéndole la nariz, y acabó en comisaría con una multa y moretones en el ego. Javier lo recogió, y esa noche, los dos vinieron a casa de Diego. Yo les había dado la dirección por mensaje. Un venido perdemos todo, desesperado. Se sentaron en el sofá raído, incómodos como peces fuera del agua, mientras Diego servía té en tazas desparejadas. Esto es ridículo, gruñó Mario, pero no se movió. Hablamos, o intentamos, yo expliqué el pánico de los años fingiendo, el terror a perderlos. Javier admitió su hipocresía, como había ignorado señales por comodidad. Mario, al fin, soltó, me da asco, Raf. No por ti, sino por... No sé, por cómo cambia lo que éramos. Lágrimas colectivas, abrazos torpes. No fue reconciliación total, pero un armisticio. Date tiempo, le dije. Él asintió, y al irse, murmuró, cuida a tú. A Diego. Javier, por su parte, enfrentó su propio vendaval. La boda se celebró, un día de sol abrasador en la catedral, con campanas tañendo como juicios finales. Yo estuve allí, de traje negro, con Diego en la fila de atrás como amigo. Marta brillaba en blanco, y cuando Javier la besó, vi en sus ojos no solo amor, sino alivio. Él había elegido su camino, y ahora entendía el mío. En la recepción, en un salón del Hotel Alhambra Palace con vistas a la Sierra Nevada, bailamos todos, que incluso Mario, con una cerveza en la mano y una sonrisa forzada. Eres valiente, cabrón, me dijo Javier al oído. Más que yo. Esa noche, solo en la suite de hotel que compartí con Diego, hicimos el amor con la ciudad durmiendo a nuestros pies, y por primera vez, no fue un secreto, sino una promesa. La sanación trajo sus sombras. Mamá mejoró, pero el doctor advirtió, estrés emocional, evítenlo. Ella empezó a visitar a Diego, trayendo platos de gazpacho y preguntándole por su familia. Es buen chico, Raz. Ojos honestos. Mario luchaba, terapias obligatorias por la pelea, noches de insomnio donde me mandaba mensajes a las 3. Lo intento, hermano.
Javier y Marta planearon luna de miel en las playas de Almería, pero él me llamó desde allí, aquí, bajo el sol. Pienso en ti. No te rindas. Yo, meanwhile, renuncié a fingir en el trabajo. Salí del closet en una asamblea de profesores, con voz temblorosa pero firme, soy gay. Y enseño historia para que nadie olvide las luchas pasadas. Aplausos mixtos, un abrazo del director, y un alumno que después me escribió, gracias, profe. Me salvaste. Diego y yo compramos un piso pequeño en el Realejo, con balcón a la calle de las Teterías Moras. Pintamos paredes de azul genil, colgamos fotos de Lorca y de nosotros en el mirador de San Nicolás. Pero la libertad no era idílica, discusiones por celos que él temía que volviera al armario, noches en que yo soñaba con el portazo de Mario y despertaba sudando. Aún así, crecíamos. Fuimos a la Feria de las Angustias, mano a mano entre casetas de rebujitos y sevillanas, y el barrio murmuró, pero pocos escupieron. Granada, con su mezcla de moros, cristianos y gitanos, empezaba a tolerar. El clímax de nuestra nueva Trinidad rota y recompuesta llegó en otoño, cuando las hojas de los plátanos en el Paseo de los Tristes caían como confesiones tardías. Mamá organizó una cena para sellar paces, en nuestro viejo piso del Albaicín, con la mesa extendida bajo la luz de la lámpara de araña que papá había traído de Jaén. Invitó a Diego como el amigo de Rafael, pero todos sabíamos. Mario llegó con una botella de Rioja y una expresión de perro apaleado, Javier con Marta, radiante de embarazo reciente, un sobrino para ti, tío Raf, y yo, con Diego de la mano en el umbral, un gesto que no solté al entrar. El aire estaba cargado, como antes de una tormenta en La Vega. Mamá sirvió salmorejo frío y cordero al horno, hablando de nimiedades, el precio de las naranjas, el nuevo papa que parecía más humano. Pero bajo la charla, la tensión bullía. Mario evitaba mirar a Diego, sirviéndose vino con manos temblorosas, Javier bromeaba para aligerar, contando anécdotas de la luna de miel donde casi se ahoga en las dunas de Cabo de Gata. Diego, bendito, charlaba de arquitectura, de cómo restaurarían las cuevas del Sacromonte para hacerlas habitables. Granada es eterna, pero necesita amor nuevo, dijo, y mamá sonrió, eso mismo, mijo. El quiebre vino con el postre, un tocino de cielo que mamá había hecho con azúcar de caña. Mario, con la lengua suelta por el Rioja, soltó, bueno, Diego, ¿y tú? Siempre has sido. ¿Así? La mesa se congeló. Javier tosió, Marta apretó la mano de su marido. Diego, con esa calma cordobesa que admiro, respondió, siempre he amado a quien me hace sentir vivo. Como tu hermano ama a Rafael. Directo, sin filtros. Mario enrojeció, el tenedor cayendo con clan. No lo metas en esto. Y entonces yo exploté, la rabia de años saliendo como lava del volcán en la sierra. Basta, Mario. ¿Crees que soy un virus? Somos trillizos, joder, la misma sangre, el mismo útero. Tú follas con quien quieres, Javier se casa y procrea, ¿y yo qué? ¿Debo pudrirme en silencio por tu comodidad? Mi voz resonó en las paredes de cal, el reloj de papá marcando segundos como latidos. Lágrimas calientes en mis mejillas, pero no paré. Te vi nacer primero, Mario, 5 minutos antes, y desde entonces has decidido por mí. Sé macho, finge, no avergüences. Pero yo no soy tu sombra. Amo a Diego, y si eso te jode, vete tú. Silencio sepulcral. Mamá sollozó quedó, Javier murmuró Raf. Marta cubrió su barriga protectora. Mario se levantó, la silla raspando el suelo como uñas en pizarra. Eres egoísta. Mamá está enferma por tu culpa. Golpe bajo, y dolió. Pero Diego se interpuso, voz firme, no, por la tuya. Por el miedo que envenena. Mario lo miró, los ojos idénticos a los míos llenos de tormenta. Luego, algo se quebró en él, hombros caídos, un sollozo ahogado. Lo siento. Joder, lo siento. Se derrumbó en la silla, cabeza en manos. Javier lo abrazó, y yo. Yo crucé la mesa, lo abracé también. Somos 3, Mario. No menos. Lágrimas colectivas, saladas como el mar de Alborán. Mamá nos bendijo con manos temblorosas, mis chicos. Enteros al fin.
Esa noche, después de que todos se fueran, Mario prometiendo terapia de verdad, Javier jurando visitas semanales, Diego y yo nos quedamos limpiando la cocina, riendo bajito de la locura. «Has sido un león», dijo él, besándome el cuello. «Por ti», respondí. Pero el clímax no terminó allí, fue el catalizador. Semanas después, Mario me llamó a las 2 de la mañana, «Ven al taller. Necesito verte». Fui, bajo la lluvia fina que lavaba las calles de Granada. Él estaba solo, con una cerveza en la mano y el Ford desarmado a medio. He estado pensando en papá. Mamá me contó, él se fue porque amaba a un hombre. Un compañero de jornales en Jaén. Por eso nos abandonó. Bomba. El tic-tac de mi infancia cobraba sentido, no cobardía, sino huida de un amor imposible. Somos más parecidos de lo que crees, dijo Mario, voz rota. No te odio, Raf. Me odio a mí por no verte antes. Esa revelación nos unió como nunca. Hablamos hasta el alba, de herencias genéticas y emocionales, de cómo el miedo de papá nos había marcado a los tres. Javier se unió por videollamada desde su casa, y lloramos por el fantasma que nos había unido y separado. La Trinidad rota se recompone, dijo Javier. Y era verdad. En el trabajo, mi salida del closet inspiró. Organicé un taller sobre Lorca y la identidad en el instituto, con alumnos debatiendo «Verde que te quiero verde» bajo las acacias del patio. Paula, la chica del recreo, confesó serví, y la abracé, bienvenida. El director me propuso un ascenso a coordinador de diversidad, y acepté, con Diego brindando con cava en nuestro balcón. Pero el clímax trajo ecos. Un artículo en Ideal Granada sobre la familia trilliza que desafía tabúes anónimo, pero obvio, desató oleadas. El barrio chismorreó, pero también aplaudió, la frutera me regaló naranjas, un vecino gitano me invitó a un flamenco privado. Mario enfrentó miradas en el taller, pero las devolvía con un «mi hermano es mejor que vosotros». Javier, con el bebé en camino, nos incluyó en su mundo, ecografías compartidas, nombres debatidos si es chico, Rafaelito, por ti. Diego y yo, meanwhile, construíamos. Viajamos a Córdoba, su tierra, donde él me mostró la mezquita catedral al atardecer, columnas arcos que se besaban en la luz dorada. Aquí empezó mi verdad, dijo. Y la mía termina aquí, respondí, besándolo bajo los naranjos. Volvimos con un anillo sencillo, no boda, sino promesa, por las vidas que merecemos. El invierno en Granada trae un frío que se cuela por las rendijas, pero ese año, el nuestro fue cálido, alimentado por fuegos recién encendidos. Mamá se recuperó lo suficiente para unirse a nosotras en Navidad, una cena en nuestro piso del Realejo, con luces de colores en el balcón y villancicos gitanos sonando desde la radio. Mario trajo un árbol cutre del mercadillo, Javier y Marta el pavó embarazada pero cocinera, bromeó ella y Diego, mi Diego, preparó turrón casero con receta de su abuela cordobesa. Éramos 6 ahora, la Trinidad expandida, y por primera vez, la mesa no crujía bajo pesos ocultos. Hablamos de todo, del bebé que nacería en primavera, un niño que Javier quería llamar como papá, para cerrar ciclos, de los planes de Mario para abrir su propio taller, con espacio para que Raf traiga a sus alumnos a aprender historia mecánica, de mamá, que soñaba con un viaje a Jaén para visitar la tumba de su suegro, y contarle que sus nietos salieron fuertes. Diego encajaba, contando historias de su infancia en las dehesas, donde los toros miraban con ojos sabios. Allí aprendí que el amor no se doma, se deja correr. Mario levantó la copa, por eso. Brindis, risas, y un abrazo grupal que olía a canela y esperanza. Pero la sanación no era lineal, tenía recaídas. Una noche de enero, con nieve ligera cubriendo la Alhambra como un velo de novia, Mario me llamó ebrio desde una tasca. Raf, ¿y si soy como papá? ¿Y si tengo dudas? Voz quebrada, vulnerable. Fui a buscarlo, lo arrastré a casa bajo el manto blanco, y hablamos hasta que clareó. No eres él, Mario. Eres tú. Y si dudas, aquí estoy. No era confesión de orientación, sino de humanidad, el miedo a no ser suficiente. Lo abracé, idénticos en la penumbra, y supe que nuestra sangre era más que genética, era elección. En febrero, el grupo de apoyo se convirtió en mi refugio semanal. Compartí la cena familiar,
y el estudiante trans de Motril dijo, eso es clímax, Rafael. No el grito, sino el silencio después, donde creces. Tenía razón. Organicé un evento en el Centro Lorca, lectura de poeta en Nueva York, con testimonios LGBT de Granada. La sala se llenó de turistas, locales, hasta un cura progresista, y cuando leí sobre el amor neoyorquino de Lorca, mi voz tembló pero no falló. Diego estaba en primera fila, ojos brillantes. Orgulloso, articuló. Al final, aplausos que resonaron como palmas flamencas. La primavera trajo el nacimiento, un niño, fuerte como su padre, con ojos que miraban el mundo sin filtros. Lo llamamos Esteban, por el abuelo ausente. En el hospital, con olor a desinfectante y flores del pasillo, sostuve al bebé mientras Javier descansaba. Tío Raf, murmuró Marta, enséñale a ser valiente como tú. Lágrimas, de nuevo. Mario llegó con un osito de peluche, y por primera vez, besó la mejilla de Diego, gracias por cuidar a mi hermano. Pequeño gesto, pero monumental. Nuestra vida con Diego se asentó en rutinas benditas. Mañanas de café en la cama, con el sol filtrándose por las persianas de madera, tardes paseando por el Carrera del Darro, mano en mano, ignorando las miradas residuales, noches de cine en el Ideal, comiendo palomitas y riendo de películas tontas. Discutíamos, claro, por dinero, por mi manía de ordenar libros alfabéticamente, pero siempre terminábamos enredados, susurrando, te quiero como un mantra. Planeamos una ceremonia íntima en el mirador de San Nicolás, con la Alhambra de testigo, solo familia y amigos cercanos. No legal, pero nuestro, dijo él. Mamá, revitalizada, empezó un diario, para mis nietos, las verdades que no conté. Me lo leyó un día en el parque, con palomas picoteando migas, entradas sobre papá, su amor fugaz por un jornalero llamado Miguel, la huida para no manchar el honor. ¿Te pareces a él, Raf? En los ojos, en el corazón. La abracé, oliendo a lavanda de su pañuelo. Gracias por decírmelo ahora. Mario progresó, se unió al grupo de apoyo como aliado, trayendo cervezas después de sesiones. No por mí, por entenderte. Javier, padre novato, nos visitaba con Esteban, que gateaba por nuestro piso riendo. La Trinidad se multiplicaba, no solo sangre, sino lazos elegidos. Pero el verdadero clímax fue interno, un día de mayo, solo en el balcón, miré la ciudad y susurré. Soy Rafael, trillizo, gay, entero. No grito, sino afirmación. Diego me oyó desde dentro, sonrió, siempre lo has sido. El verano nos encontró en equilibrio precario, como equilibristas en las cuerdas de un circo gitano. Granada ardía bajo el sol implacable, el aire cargado de jazmín y asfalto caliente, pero nosotros respirábamos más libres. El piso en el Realejo se llenaba de vida, cenas improvisadas con amigos del grupo, donde el vino fluía y las historias de salidas del closet se entretejían como arabescos en azulejos, tardes de siesta con Diego, piel contra piel, ventiladores zumbando como abejas perezosas. Esto es lo que merecíamos, murmuraba él, trazando constelaciones en mi espalda. La ceremonia en el mirador fue simple, mágica. Al atardecer, con la Alhambra tiñéndose de rosa y oro, nos paramos frente a un olivo centenario, manos unidas. Mamá leyó un poema de Lorca, El amor duerme en el pecho de un amante amado, voz temblorosa pero firme, Mario, de pie como testigo, con Esteban en brazos balbuceando, Javier y Marta, sonriendo con lágrimas. No votos grandilocuentes, solo promesas, estaré en tus grietas, Rafael. Y yo en tus luces, Diego. Beso bajo aplausos suaves, el viento del sur llevando ecos a la ciudad abajo. Cena después en una taberna del Sacromonte, con flamenco que nos erizaba la piel, palmas, taconeo, un cante hondo que lloraba alegrías pasadas. Mamá floreció en su vejez renacida. Viajó a Jaén con Javier, visitó la tumba de su suegro y dejó flores por Miguel, el amor no dicho de papá. Cerrado el círculo, me dijo al volver, con fotos de campos de olivos que olían a aceite virgen. Empezó clases de baile en el centro cívico, riendo con viudas que chismorreaban sobre el yerno guapo de Rafael. Es familia, respondía ella, orgullosa. Mario abrió su taller, Trillizos Motor, un guiño irónico que pintó en la fachada de la carretera de Málaga. Me contrató para clases vespertinas Historia de la automoción para aprendices, y allí, entre motores rugientes, reconstruíamos nuestra hermandad.
Una tarde, con manos sucias de grasa, me confesó, he conocido a alguien. Una mujer, pero... abierta. Me hace cuestionar. Sonreí, bienvenido al club de los imperfectos. No era coming out, pero un paso, terapia lo había soltado, y yo estaba allí para el aterrizaje. Javier, con la paternidad, se volvió filósofo. Esteban me enseña lo que tú me enseñaste, Raz, amar sin condiciones. Venía los domingos, con el carrito y pañales de repuesto, y jugábamos en el Parque de las Ciencias, entre planetarios y dinosaurios de cartón. Mira, tío, decía el crío, señalando estrellas falsas. Brilla como tú. El barrio, lento como el darro, nos aceptó a medias. Chismes persistían los trillizos, uno raro, pero acciones hablaban, invitaciones a barbacoas, felicidades en mi cumpleaños del tendero. En el instituto, el taller de diversidad creció, alumnos salían del closet en mis clases, y yo guiaba. La verdad libera, pero duele primero. Diego y yo soñamos grande, un viaje a Nueva York, pisar las calles de Lorca, pero primero, un fin de semana en las Alpujarras, cuevas blancas y ríos cantantes. Allí, en una poza cristalina, nos bañamos desnudos, riendo como niños. El agua lava todo, dijo él. Y renueva, añadí. El año cerró con un eco, en Nochevieja, en la Plaza Nueva, bajo fuegos artificiales que estallaban como verdades reveladas, nos besamos rodeados de familia. Mario gritó «¡Vivan los trillizos!», Javier alzó a Esteban, mamá aplaudió. No era final feliz de cuento, era real, con cicatrices visibles. Pero en esa multitud andaluza, ebria de uvas y abrazos, supe, habíamos sobrevivido el abismo. Hoy, miro la Alhambra desde el balcón, su silueta eterna contra el cielo violeta. ¿Valió la pena el dolor? Sí, porque en el fondo, la verdad no destruye, reconstruye. Y si alguien pregunta por los trillizos de Granada, diré, nacimos tres, pero solo uno descubrió que el amor no elige bandos. El resto, aprendió a seguirlo.